Estamos ya listos para conversar en esta pauta B de martes 6 de octubre junto a Mirna Schindler con Claudia Álamo, a quien tenemos en la línea. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Buenas. Qué gusto saber de ti y escucharte, Mauricio. Sí, pues estuve unos días fuera, sí, pues, pero es un gusto para mí sí. también. Y con Gerson del Río, a quien tenemos aquí en el estudio. Buen día, qué gusto escucharte nuevamente, Claudia Álamo. Claro, Te veo muy abrigado. Mira. Gerson, te estoy mirando. Que yo tuve que Estás salir. como con parca. Tuve que salir y me sí, enfrenté a la intemperie. ¿Estaba frío en la mañana? No tanto Poquito, como ayer. No tanto como ayer, pero anoche sí, entonces pensé que seguía igual. Pero te escuché decir que no estaba tan frío en la mañana, pero no te creí. Estaba en tu mío, Gerson. Bueno, son los años también, no pasan en vano. Y vamos a tener más frío mañana, sí, ojo con eso, porque estamos preocupados de estos cambios térmicos primaverales. Oye, hay harto que conversar, hay novedades ahí con las comparecencias ayer de las autoridades de Interior y policiales en distintas comisiones de las dos cámaras del Congreso, las tesis que va reafirmando Carabineros respecto de la detención, por ejemplo, del joven que cayó al Mapocho, todos los coletazos del caso y las proyecciones políticas que podría tener a partir del intento de ahora acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez. Ahí está en discusión, nuestra audiencia en la mañana lo comentaba también en la instancia ahí de participación de los auditores en la primera edición de ADN Hoy, que estaban repartidas las opiniones. Hay también un cuestionamiento al uso también de las acusaciones constitucionales, así como también hay un cuestionamiento muy duro contra el ejercicio aquí de las autoridades en este y otros casos parecidos. ¿Cómo lo ven, Claudia? Porque, a ver, metámoslo esto en el cóctel de tensiones y sensibilidad especial que estamos viviendo por estos días, semanas, en este mes de octubre, ¿no? Sí, la verdad es que este caso, pensando en que este caso termina inaugurando un mes de octubre que todos mirábamos y estamos mirando con mucha expectativa por dos razones fundamentales, ¿no? Porque se cumple un año del estallido social el 18 de octubre y porque el 25 de octubre finalmente es el plebiscito. Se cumple, digamos, el camino institucional que se acordó el 15 de noviembre y que está gatillado, digamos, por la crisis social desplegada en las calles en octubre. Entonces, parte octubre con esta escena, probablemente, y lo digo en modo personal, para mí la imagen de este joven de 16 años tirado en el río Mapocho, esa imagen del solo boca abajo, probablemente sea de las imágenes más fuertes que recuerdo en los últimos años, porque grafica muchas cosas también. Y si bien ayer el general director de Carabineros, instalado, digamos, en este encuentro con la Cámara de Diputados en la Comisión de Seguridad, aseguró que sí hubo socorro al menor herido. Claro, él lo dice respecto a un llamado de ambulancia y de bomberos, pero la imagen de estos carabineros mirando al joven hacia abajo y yéndose es también en el fondo un socorro que deja una sensación bien inhumana en la boca, digamos, porque efectivamente no bajaron a rescatarlo, no se preocuparon de ver si estaba vivo o muerto. Claro, llamaron a la ambulancia y bomberos, que es como un protocolo bastante obvio. Pero sí, acá hay una esfera enorme de conversaciones. Uno, la Fiscalía y la investigación que lleva adelante. Dos, el rol político del gobierno, este enredo que tiene la moneda de si le pide o no le pide la renuncia al general director de Carabineros, quien, lo decía recién el senador Felipe Arboe, le está endosando la responsabilidad al presidente de la República, porque él dice ayer: yo tengo un mandato presidencial por cumplir aquí en la dirección de Carabineros. Entonces, para muchos, políticamente, lo que hace Rosas es pasar en la pelota al propio Sebastián Piñera. Y en la moneda se discute, ¿es el momento de hacer un cambio en la cabeza de Carabineros? Y por otra parte, este rol que hace ayer la máxima autoridad de la policía uniformada, en que contradice la versión de la Fiscalía. Entonces, probablemente a nivel de opinión pública, esto se está convirtiendo un poquitito en una maraña. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué va a decir la investigación? ¿Está Carabineros en condiciones de asegurar algo que en realidad no sucedió? ¿Cuánto puede desacreditarlo aún más a la institución? Bueno, yo creo que hay más preguntas que respuestas en este minuto. Sí, de acuerdo. Gerson. Mira, lo que está claro es que el desconfinamiento y este incidente como que rompieron una tregua tácita que se había impuesto desde el verano y después de la llegada del coronavirus. Y lo más preocupante es que es por la acción de Carabineros lo segundo. No hay que perder de vista eso. Hay mucha preocupación, yo diría hasta frustración en algunas esferas del gobierno y otras instancias por este incidente.
porque sin duda es combustible. O sea, independientemente de la magnitud, todavía no tenemos las magnitudes y espero que no ocurra así, digamos, de violencia que vimos el 18 de octubre, pero sin duda esto es combustible. Entonces también hay una preocupación desde el gobierno por este incidente, evidentemente, pero también por la capacidad del general Rosas de liderar a la institución en esta etapa. Hay preocupación evidente, porque esto no solamente preocupa desde el punto de vista de lo que pasa en las calles y la capacidad o no que tenga Carabineros de controlar o de mantener a raya una manifestación. Acá hay un problema interno serio que se viene arrastrando desde antes, que tiene que ver con descontento por cómo la autoridad ha enfrentado estos temas, porque evidentemente hay una expectativa, muchas veces frustrada, porque aquí están funcionando otras instituciones, pero sí se sienten evidentemente dejados de lado por parte de la superioridad. Bueno, y acá todos los caminos conducen a Roma, porque una cosa tiene que ver con cómo va a enfrentar el gobierno y Carabineros la situación que se empieza a producir ya en octubre para resguardar el orden ante manifestaciones que ya están en curso y sobre todo el plebiscito, pero lo más profundo y también con urgencia tiene que ver con la reforma a la policía uniformada. Entonces acá hay un gran debate, hemos entrevistado a varios actores acá que aportan. Esto es una discusión vieja que es preexistente al 18 de octubre, la reforma a Carabineros, pero sin duda lo ocurrido desde el 18 de octubre en adelante hace llevar esto con urgencia, pero no la hay. No, claro. Solamente hay un llamado a que esto se haga con urgencia y poner sobre la mesa, por ejemplo, vamos a necesitar de aquí en adelante una policía uniformada, militarizada, vamos a necesitar una formación profesional de las policías que estén en las calles, que tengan una formación real y profunda en materia no solamente de táctica, sino también de derechos humanos, por ejemplo, pero real, profunda. Va a haber una política policial que no se remita solamente y esto es lo que planteaba ayer Mauricio Duche, que lo entrevistamos en la prueba de ADN, que se remita solamente al manejo presupuestario y todo lo demás depende precisamente de lo que proponga Carabineros, cómo enfrentar distintas situaciones. Entonces, eso es lo que se va a llamar Carabineros, que hace alusión a precisamente un armamento. Entonces, son cosas que están ahí, pero que no se aceleran. No hay señales de que esto viene pese a que se dice. Yo creo que ahí hay algo realmente preocupante. Y tal vez, evidentemente, aquí hay una inhibición producto del momento que se está viviendo. Hay como una rienda que está tirante que no se puede soltar así nomás. No lo sé, hay varios elementos, como dice Claudia, me gustó esa frase de que hay una esfera compleja, grande, inmensa, de preguntas más que de respuestas. Así es. A ver, primero, ayer nosotros hacíamos un ejercicio muy sano, muy importante, necesario. Nosotros los periodistas igual tenemos un lado bien de policías y los que hemos trabajado también en investigación, de alguna manera hacemos una labor, por supuesto, guardando las proporciones. Entonces, analizábamos, ¿te acuerdas, Mauricio, Gerson, las imágenes que se han viralizado, los distintos ángulos del momento en que se produce la caída de este joven? Y yo creo, no siendo abogada, no siendo experta ni mucho menos, pero entiendo que la figura del dolo eventual, que es distinto, ¿no es cierto?, al dolo directo, es decir, cuando tú tienes la intención de dañar sabiendo todo lo que va a pasar y tú dices, lo mato, ya. Voy y ejecuto la acción, ¿no es cierto?, que sabemos que va a terminar en un daño, en este caso, ¿no es cierto?, que puede significar la muerte o un daño severo. En el caso puntual del dolo eventual es cuando hay una serie, tratando de explicarlo lo mejor que puedo, pero es como que hay una serie de situaciones en las que tú estás inmerso, en tanto ejecutante de ese dolo, pero que derivan, ¿no es cierto?, en una acción final que no estaba necesariamente en la consideración. Es decir, yo no es que quería lanzar al joven por la borda y que cayera, ¿no es cierto?, al río, sino que dadas las condiciones y que se generaron, esto termina ocurriendo. Que es un tema que puede ser una sutileza, pero es que es bien distinto, porque uno tendría que partir diciendo, este carabinero tenía el deseo de tirarlo por la borda, el deseo de lanzarlo por la baranda, ¿no? Y eso, naturalmente, que habla de otra cosa. Entonces, yo quisiera creer y pensar, ahora, para creer, como decía un profesor de historia hasta la iglesia, me decía cada vez que uno decía, yo creo, no.
para creerte a la iglesia, decía. Bueno, ya. Entonces yo quisiera pensar que este carabinero no tenía la intención de tirarlo por la baranda del puente y que cayera, pero la ejecución de la acción, entendiendo que todo esto ocurre muy rápido, donde, como dice, no sé si decía el propio general director Mario Rosas, los carabineros se enfrentan 27 situaciones por minuto, eso es lo que él decía, 27 situaciones por minuto. Entonces, en esas 27 situaciones por minuto pueden ocurrir errores, estoy de acuerdo. El tema es cuando estos errores, ¿no es cierto?, se van sucediendo uno tras otro, porque muchas de las cosas que hemos visto son los casos más emblemáticos, como el caso Campillay, como el caso de Gustavo Gatica, ¿verdad? Pero hay muchos otros casos, muchos, que están, no lo digo yo, están reportados por los informes internacionales en derechos humanos de distintas organizaciones. Entonces, ese es el punto, y por eso me parece importante acá que el gobierno, cuando dice vamos a respaldar de manera absoluta a Carabineros de Chile, que en ese respaldo no se pierda de vista la necesidad de los cambios, porque también lo decía el subsecretario de Interior, Gali, ahora en la mañana, recién había un punto de prensa donde él decía que Mario Rosas ha liderado el proceso, decía él, de reforma, pero es que las reformas que se están haciendo a la vista no se han notado sustancialmente, y esta es una súper mala señal, porque estamos a 3 semanas o menos, ¿no?, de la conmemoración de un año de estallido social, a 3 semanas del plebiscito. Entonces estos actos te generan mucha confusión por un lado, como ustedes mismos señalan acá, estamos todos, quisiéramos, como que no hay una sola, conclusión que uno pudiera sacar, como que hay muchas hipótesis, pero hay una que me parece que es la más preocupante, que dice en relación con lo que señala tanto Human Rights Watch como el Alto Comisionado, que es la reiteración de determinadas conductas, y aquí el detalle, y es que dentro de esa reiteración de conductas hay una intención, aparentemente, o una pulsión de la policía a tratar de ocultar hechos. Es decir, la primera pulsión es como negar los hechos, de partida así fue el fin de semana. Lo primero era negar, esto no es así, no es lo que dicen las redes, no bla, bla, y después como que vamos reculando, y al final, ¿no es cierto?, se producen todas estas cosas que estamos conversando ahora, que dijo, que no dijo, que si estaba detenido, que si no estaba detenido, que si estaba participando en actos de desórdenes, pero aun cuando todo aquello hubiese ocurrido, el hecho es de una gravedad absoluta. Entonces, eso es lo que yo siento que está puesto aquí en tela de juicio, y nuevamente es este accionar que muchas veces pareciera ser más propio de una policía muy poco profesional y muy poco preparada para enfrentar situaciones de esta magnitud. Sí, hay varias cosas que han comentado ustedes acá. Yo parto por lo que partía relevando Claudia Álamo sobre la actuación de Carabineros en el momento mismo. Efectivamente, a mí me hace sentido que Carabinero adoptara una especie de retirada estratégica después que cae el joven. Pero quiero que se me entienda, no porque haya que haberlo abandonado, no, al contrario, sino porque tenemos que poner el ojo también en lo que estaba viviéndose esa tarde de viernes. Carabineros no estaba enfrentando una manifestación masiva, pacífica, con alguna demanda, con alguna pancarta, por las pensiones, por las clases, qué sé yo, por la pandemia, por la situación social en Plaza Baquedano. Lo que se enfrentaba en ese momento era un choque violento entre represión y vandalismo. Había una cantidad de jóvenes encapuchados, la mayor parte de ellos, que estaban protagonizando incidentes violentos, desórdenes, destrucción de mobiliario, ataques a la misma policía, apedreos, palos. Se sindica incluso al joven que cayó en Mapocho como uno de los que participaba directamente pegando con un palo ahí a un vehículo policial. Entonces, cuando se produce esta situación tan desgraciada de la caída de este muchacho, tiendo a pensar que en una de esas sí, el general director Rosas tiene alguna razón cuando dice que optaron por retirarse porque podría haber sido peor si se ponen, por ejemplo, a bajar al río a socorrerlo. O sea, que a la crema nomás, pues, con todo el clima que se estaba viviendo ahí, se les echan encima tal vez un buen grupo de personas que estaban ahí con toda la rabia a flor de piel. Ahora, eso tiene que ser probado que realmente fue una buena decisión, y no porque uno lo diga, porque comenta con sentido común, sino porque se demuestra que efectivamente llamaron al tiro a los servicios de urgencia, a bomberos de rescate, con cuánta inmediatez y premura lo hicieron, qué les pidieron, si le dieron la referencia concreta para que fueran exactamente a ese lugar a prestar esa atención que era necesaria en ese instante, con mucha rapidez. Eso tiene que ser esclarecido, y con mayor razón el caso de la caída del adolescente. Hay responsabilidades distintas en la directa que tuvo el carabinero que está imputado por el hecho, así como de sus superiores, y no solo por el tema del presunto encubrimiento, sino de sus superiores por las decisiones que se tomaron antes, qué características tenía que tener esa arremetida que
que se efectúa ahí sobre el puente Pío Nono, cuando de repente se grita, vamos, ahora va la arremetida, vamos con todo, en fin, y parte ese piquete de policías que ya no se llaman de fuerzas especiales, sino que de la prefectura de control de orden público, y establecerse con toda evidencia qué pasó en toda la secuencia de los hechos, en la previa, el durante y el después de la caída del adolescente a las aguas del río. Pero, dicho todo eso, tampoco yo creo que podemos perder de vista el clima general, porque tenemos que ahora, junto con esperar que avance la investigación de la Fiscalía y la acción de la justicia, preparar el clima y ser responsables respecto del clima que estamos viviendo, que es sensible este mes, por lo que también Claudia decía, las dos fechas, 2 domingos claves que tenemos por delante, el 18 y el 25 de octubre, porque estamos viendo una tensión que aumenta, que Carabineros agrava con la situación ocurrida ahora, que el gobierno no está contribuyendo a apaciguar cuando defiende a rajatabla, sin ninguna disposición a poner por delante el que se esclarezcan las cosas. Siempre la primera disposición en estos casos de este gobierno ha sido respaldar un poquito a ciegas, de buenas a primeras a la policía, cosa que tiene todo un sentido también para que no quedemos sin policía, porque no podría ser, pero sin poner por delante la verdad, la aclaración de las cosas, que se castigue a los responsables. Eso nunca está en la primera instancia en las declaraciones de las autoridades. Entonces, lo que me preocupa a mí en lo personal al menos es que se deteriore este clima. La Plaza Baquedano ha vuelto a ser vandalizada en estos días, se había reparado en estos meses de pandemia, aprovechando ahí la tranquilidad, y está de nuevo todo rayado el monumento al general, el pedestal, está de nuevo pisoteado el pasto de la plaza que se había repuesto, los vecinos del sector están de muerte porque se les ha deteriorado otra vez el entorno, están asustados, algunos yéndose otra vez pensando en irse. ¿Qué decir de los comerciantes o los gastrónomos del sector Lastarria, que han tenido un año pesadillesco en que se les ha echado a perder su plan de vida en muchos casos? Bueno, y eso se está viviendo ahí, en ese entorno geográfico en particular. Pero además anoche se quemó un bus, entiendo que es el primer bus eléctrico de los nuevitos del transporte público de Santiago, que se quemó en Ñuñoa. Y yo no sé si esto es un prolegómeno de algo que va a seguir pasando o no, pero creo que tenemos toda la responsabilidad de contribuir más bien a la distensión, a dar 2 pasos atrás ante cada predisposición que tengamos a juzgar a otro y abrir, digamos, la conversación en otro tono. Y ahí hay otro tema para conversar, porque también las redes están dando cuenta de ese mismo odio. Una cosita, si me permiten, para que después vamos a las redes, que quizás es naif lo que voy a decir, pero ayer escuché, a propósito de los 32 años del sí y el no, una frase muy pequeñita de Enrique García, que fue parte de la campaña del no en ese minuto, y dijo: esa noche cuando salí a la calle y vi a los ciudadanos abrazándose con Carabineros de Chile, dije, ganamos. Y para muchos de nosotros que vivimos y éramos jóvenes en ese minuto, esa fue una imagen muy importante. Era una suerte como de reconciliación, de perdón de la ciudadanía con las fuerzas uniformadas, y fue probablemente un momento muy emotivo. Y miré rápidamente el presente y dije, chuta, hoy estamos viendo, lo veo más bien en la nueva generación, una rabia y una distancia con Carabineros que son relaciones difíciles de reparar cuando la confianza se quiebra, ¿no? Y dije, bueno, pero si en un momento después de una dictadura, donde se apuntaba a Carabineros que fueron parte también de crímenes horrorosos, como el caso de Gollado, uno podría aspirar a que en algún minuto, por el bien de la democracia, se pudiera volver a regenerar ese tejido entre la sociedad y sus fuerzas policiales. Pensé en eso, quizás un poquito naif, pero me acordé de ese momento y el momento en que estamos hoy día, ¿no? En la relación con Carabineros. Sí. ¿A quién le ayuda que se es que enrarezca el ambiente? a eso iba yo. Mira, en el fondo, yo creo que evidentemente, o sea, aquí yo no hay duda, hay grupos que no les gusta la canalización institucional y trascendente que derivó todo el proceso. O sea, ¿qué más importante que le den la oportunidad a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Chile, de participar en todo el proceso de cambio total de la Constitución? ¿Qué más importante? ¿Qué te gustaría más a ti que participar en ese proceso, ser parte de llevarlo a cabo? Nadie sabe cuál va a ser el resultado, pero evidentemente hay grupos que no están en esa.
¿Ah? Una cosa es mantener viva la flama y dar curso. Por ejemplo, el viernes entiendo que sí había otro tipo de manifestaciones, porque los TENS se reúnen... Sí, ya había habido eso previo. Claro. Yo me refería al momento sí, por que todo supuesto. esto ocurre. Pero antes del 18 de octubre, había grupos igualmente interesados en otro tipo de... No sé si de modelo de sociedad, porque en el fondo acá hay visiones de vida. Y aquí voy a la magnitud, porque eran pocos. No era las manifestaciones que vimos ni en su mejor momento, entre comillas, digamos, en su máxima expresión, para decirlo más precisamente, de la llamada primera línea. Porque acuérdate que hubo varios momentos. Después se empezaron a depurar las violencias. Sí. Y se empezó a ver qué grupos están actuando acá. En las poblaciones, por ejemplo, en los saqueos de supermercados. ¿Dónde fue a parar esa mercadería? A manos de narcos, muchas veces. Sí. Entonces hay un grupo que le convenía precisamente el debilitamiento de las policías en esa zona. Más alejada del centro. Entonces uno empieza a sacar algunas conclusiones, pero insisto, ¿es la mayoría del pueblo acá, de la ciudadanía que está en esta? Insisto, esto fue una chispa que enrarece el ambiente, no contribuye evidentemente por el accionar de Carabineros, más allá de la intención o no, o si fue un error de la estrategia, todo lo que se planificó durante el verano y en estos meses, con la compra de nueva indumentaria, de nuevos escudos, de nuevos dispositivos, de planificación, de preparación de cursos en terreno, y a la primera de cambio deriva en este incidente. Eso está en investigación. Pero insisto, o sea, acá no era mucha gente tampoco. Entonces, Carabineros tampoco ha demostrado la capacidad de controlar a grupos pequeños. No, a grupos pequeños. Ayer se retiró Carabineros, ayer no había, dejaron botada la Plaza Italia, claro, y alrededores, y lo que pasó también en Ñuñoa fue que, por ejemplo, Bomberos no pudo apagar el bus, que pudo en una de esas haber controlado el incendio, que no se destruyera por completo, en una de esas podía haber sido recuperable, porque hubo una rápida llegada, decían los bomberos, pero seguían los enfrentamientos entre Carabineros y la gente que estaba ahí participando en actos de violencia y de desórdenes, y no los lograba controlar Carabineros, y cuando ya lo hizo, la cosa se bajó de tono, Bomberos sí pudieron acercarse al bus, pero ya estaba el daño hecho. Oye, entonces, insisto, acá estamos en una oportunidad histórica reinaugural, claro, que hay que cuidar. Exactamente. A eso voy. Porque hay interesados, yo diría, de distintos extremos en que esto no resulte. Hay gente que levanta y propala odio en redes, por ejemplo. Uno siempre se pregunta a ver cuánta llegada tienen las redes. Es re poca, son grupos que están interesados y muy activistas en lo intelectual o en el discurso, o a veces en la palabrería, de estar ahí metiéndose en las redes. Eso no es Chile, no es la sociedad, no importa, pero está ahí. Entonces hay gente interesada en propalar odio a través, por ejemplo, de ese tipo de canales, con los más distintos propósitos. Hay gente que quiere agudizar los conflictos desde la extrema izquierda antidemocrática. Y hay gente que quiere generar el clima necesario que justifique quizás qué cosas desde la extrema derecha antidemocrática. Que las hay de las dos. Y se parecen y son igualitas. Pero si por algo los extremos se juntan. Pues. Exactamente. Si eso siempre, ese dicho está súper claro, los extremos se juntan finalmente. Ahora, yo diría que el odio, ustedes dirán, sí, a ver, el Twitter y estas redes no tienen una llegada muy chica, quizás muy corta, muy digamos, acotada. Pero cuidado con eso, porque también son una expresión de un germen que se va incubando, ¿no? Que es esta falta de total humanidad y que termina eligiendo presidentes de la República. No, todavía no está, o sea, uno quisiera pensar que estamos lejos de aquello todavía, pero por favor, pensemos simplemente lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, pensemos que estamos en manos de un tipo que es impredecible, como es Donald Trump, que no termina ni siquiera la cuarentena, que si creemos que... Porque yo de verdad, mira, yo no creo en las teorías conspirativas, me cargan, porque encuentro que siempre son la forma más fácil de abordar un fenómeno, ¿no? Y de no entrar a la profundidad. Pero, o sea, casi que uno se cree la teoría conspirativa de que todo este es un show del COVID-19, ¿verdad? Y que todo esto lo ha usado para su propio beneficio, ¿no? Para evadir el debate, que no le sirve, bla, bla. Pero en definitiva, cuando tú tienes un presidente incombustible al odio, un presidente que levanta el odio, que ha hecho del odio, del racismo, de la xenofobia, su forma de gobernar, ¿qué pasa ahí? Esos grupos también partieron siendo muy chicos, muy pequeños, ¿no? En las redes, en los lugares, etcétera, ¿no es cierto? Más, no sé, más fanatizados del pueblo norteamericano,
latinoamericanos, pero terminaron eligiendo a un presidente. Lo mismo en el caso de Brasil. Entonces yo diría que cuidado con esto, no, si no representan a nadie, si son un par de locos en las redes, no. Eso es una situación que si no la abordamos con total preocupación, ese tipo de hechos, desde mi punto de vista, lesionan y socavan la democracia. Entonces cuando tú lees, y no voy a nombrar porque me parece que no merece siquiera ser nombrada la persona que tuiteó ayer diciendo que cómo estaba cómo estaba el joven que hacía clases de natación en la ribera del Mapocho, digamos en el Mapocho mismo. Bueno, eso que no lo dice cualquier persona, sino que lo dice una persona que tiene varios seguidores, ¿verdad? Que se autodenomina una intelectual de un sector específico, ¿qué queda para el resto? Entonces, más allá de que no queremos darle importancia, porque sentimos que al darle importancia estamos avivando lo que esa persona persigue y busca, que es la provocación, que es la acción, digamos, deshumanizada, porque ahí ya se pierde el norte de todo, ¿no es cierto? Ya no se trata de negro-blanco, ya no se trata de comunista fascista, se trata simplemente de una persona que muestra una carencia absoluta de humanidad. Entonces, eso a mí me parece que no se puede dejar pasar simplemente porque no queremos avivar el odio, sino que es justamente mostrarlo para entender hacia dónde podemos llegar como sociedad y cuán a tiempo podemos estar de terminar con este tipo, o mejor dicho, de evitar escenarios peores que los que estamos viviendo hoy día. Sí. Yo fíjate, perdona, dale. No, ese reclamo para ir a comerciales y seguir conversando. Sí, solo breve. No, es que estoy de acuerdo y también en desacuerdo. No creo que sea solo el odio, la razón por la cual los populistas como Donald Trump, como varios liderazgos en Europa, como Bolsonaro, no están ahí solo, es solo un ingrediente. Está el efecto migratorio. Cuando Donald Trump, la promesa que hace es que América vuelva a ser grande, cerrar sus fronteras. No es solo el odio, y yo creo que la pregunta de cuánto reflejan Twitter, por ejemplo, a la gran ciudadanía es enorme, porque sabemos que Facebook, por ejemplo, es un instrumento, una red social mucho más masiva que lo que es Twitter, que es como una mini plaza pública súper pequeñita. No quiere decir que el odio no exista, ¿no es cierto? Solo que no sé qué tan representativa es de la sociedad y mucho menos qué tan representativa es esa persona que tampoco voy a nombrar, porque la verdad es que no sé mucho a quién representa, salvo a sí misma. Bueno, pero ojo que si hay odio en Twitter, que es mucho menos representativo, imaginémonos el odio que hay en Facebook, que es mucho más masivo. Así que ahí tenemos un elemento más de la discusión. No sé. Pero sí. Oye, y a propósito, vamos a ir a pausa. A propósito de Twitter, Donald Trump acaba de tuitear que el resfrío, la temporada de resfrío está llegando, está claro, entrando en otoño-invierno en Estados Unidos, en el hemisferio norte, y dice Trump, mucha gente todos los años, a veces más de 100.000, a pesar de la vacuna contra la influenza, muere por la gripe. ¿Vamos a cerrar el país por eso? No, hemos aprendido que tenemos que vivir con eso, tal como estamos aprendiendo a vivir con el COVID. Está en ese discurso Donald Trump. Vamos a comerciales y hablamos más de Trump, su sacada de mascarilla ayer cuando llegó a la Casa Blanca. Hablamos de Trump, sí, Trump. Después de comerciales. Imagínense, ya. Saludamos a nuestros auspiciadores.